Amigos, bendiciones a todos. Amén. Espero que se encuentre muy bien en este día. Tenemos de parte de Dios esta maravillosa oportunidad que nos ha regalado de poder estar acá en este lugar, en Cobal. Hace mucho tiempo que estuve por acá. Gracias a nuestro hermano Alfredo, nuevamente me entiende la invitación y compartiendo, la verdad, momentos muy agradables en la casa de nuestro hermano Chico, ¿verdad? Y su familia. Así que nos han tratado muy bien, gracias hermano por su hospitalidad. Amén. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. Solamente quiero que me levanten la mano. No quiero otra respuesta, solamente que levanten la mano. Si usted considera, ¿verdad? O está seguro que se va a salvar. Levante la mano a aquel que está seguro completamente que va a obtener la salvación. ¿Verdad? Ahí veo a algunos así como dudando, ¿verdad? Yo creo que no quiere levantar la mano. Es normal esa reacción por algo muy sencillo, ¿no? Y es que a veces uno inmediatamente piensa en los pecados, ¿verdad? Piensa en tantas cosas que hay en el mundo, tanta contaminación. Y uno dice, bueno, ¿cómo se puede salvar una persona con tantas cosas que hay en el mundo? Y tantas dificultades y tantas luchas. Y entonces hay veces que aún los mismos cristianos dudan de que si realmente van a llegar a ser salvos. Pero esto es producto de una pequeña confusión. Porque sabemos que para eso vino nuestro Salvador Jesucristo. Realmente una de las razones principales de Jesucristo es para darnos la salvación. Esa fue la razón de su muerte. Y por eso nosotros estamos aquí esta noche y por eso hemos obedecido el Evangelio, por eso nos hemos bautizado. Por esa razón. Pero hay veces, hermanos, que no entendemos completamente el mensaje del Evangelio. Y es allí donde radica a veces el problema. Hay dos palabras muy importantes en la Biblia que resumen ese problema. Yo no sé si usted la ha escuchado anteriormente o no la ha escuchado, pero una es la justificación. No sé si la he escuchado. Y la otra es la santificación. Dos palabras fundamentales que nosotros necesitamos entender y comprender. Porque si no, hermanos y amigos, podemos perdernos realmente. Si no conocemos el concepto de estas dos palabras, podemos perder nuestra salvación. Justificación y santificación. Y déjenme resumirlas brevemente. ¿Qué es la justificación? Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, en el verso número 1. Un voluntario, una voluntaria, por favor, puede leer este pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice la Escritura? Justificados pues por la fe, tenemos más para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos esta palabrita, justificación, ¿verdad? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificación no es nada más ni nada menos, hermanos y amigos, que el acto de declarar a una persona justa. Eso es justificación. Declarar a una persona justa, es decir, cuando Dios le perdona los pecados a una persona. Esa es la justificación.
Y nos dice este pasaje de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, que el que hace esa justificación es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el que nos da el perdón de los pecados. Y quiero que se grabe esto muy bien, hermanos, porque a veces no nos queda muy claro. Jesús murió para perdonar todos nuestros pecados. No solamente los pasados, sino también los del presente y los del futuro. Todos los pecados. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer, hermanos, Hebreos 10, 4. Dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y el verso número 11 del mismo capítulo 10 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El escritor de Hebreos está hablando de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento con animales, y nos declara que esos sacrificios nunca en realidad quitaban los pecados. Aplacaban la ira de Dios por cierto tiempo, pero en realidad no perdonaban completamente. Pero más adelante el mismo escritor declara en el verso número 12 del mismo Hebreos 10 lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo se entregó una sola vez por los pecados de todo el mundo para siempre. Una sola vez, no muchas veces. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto. Perdonó todos los pecados del pueblo judío, perdona todos los pecados de los cristianos, de todo el mundo. Jesús vino a solucionar una vez y para siempre el problema que tenía el ser humano con Dios, y son sus pecados, mis pecados. Hebreos capítulo 7, verso 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 7, 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuándo va a interceder Jesucristo por nosotros? ¿Qué dice el texto? Para siempre. Jesús vino, mis amados hermanos, para perdonar todos nuestros pecados. No una parte, no un momento, sino para siempre. Esa es una parte. Esa es la justificación. Esa es la justificación que recibimos delante de Dios por medio de Jesucristo. Ahora viene la otra palabrita que les mencioné, que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Vamos a leer también otro pasaje de las Escrituras en Romanos capítulo 6, versículo 22. Un hermano, una hermana, por favor, puede leer este pasaje. ¿Qué dice este versículo, hermanos? Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien. Primero, por medio de Jesucristo, hemos recibido la justificación, el perdón de todos nuestros pecados, de todo momento y de todos los tiempos. Pero también tenemos la santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? La santificación es
un llamado a una vida santa. Es el llamado a una vida sin pecado. Es un proceso de cambio en nuestras vidas. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, ya no podemos seguir siendo iguales que cuando estábamos en el mundo. Ya nuestra mente debe cambiar, nuestras costumbres tienen que cambiar, nuestras amistades tenemos que cambiar, porque ahora somos una nueva criatura. Ahora vamos a buscar la santificación del Señor, apartarnos de las cosas malas y seguir en la voluntad de nuestro Dios. Entonces son dos palabras sencillas: justificación, perdón de los pecados, y santificación. Esto es el proceso por el cual nosotros abandonamos el pecado definitivamente. Entonces, hermanos, muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio y le invitamos a la persona a arrepentirse, a bautizarse, por lo general siempre la persona dice: lo que pasa es que yo no sé si voy a cumplir con el Señor. ¿Va a escuchar ustedes? Lo que pasa es que no sé si tenga la fuerza suficiente para ser perfecto. Y entonces la persona se cierra en ese pensamiento y no quiere seguir adelante. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes, hermanos, que no somos perfectos realmente. Y con la contaminación que hay en el mundo. Entonces las personas empiezan a abrumarse, porque lo primero que van a decir es: yo no voy a poder, yo no puedo seguir adelante. Porque de verdad es mucho lo que hay que hacer. Pero, hermanos, estamos viendo que hay un proceso de cambio, y ese es la santificación. Y tenemos que aceptar, hermanos, aún en nuestra vida cristiana tenemos altibajos. Aún en nuestra vida cristiana, aún hasta los cristianos cometen pecado. Y eso no podemos nosotros ocultarlo. Hasta el mismo apóstol Pedro le pasó. Yo quiero que vaya conmigo a Gálatas, en el capítulo 2, en los versos del 11 al 13, hablando del apóstol Pedro. Y estamos hablando, hermanos, de un hombre que anduvo con Jesucristo 3 años en esta tierra, que compartió con Jesucristo, que visitó muchos hogares, que recorrió varias aldeas con nuestro Salvador. Y aún así, mire lo que hizo este hombre. Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 13, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué practicó este apóstol? Hipocresía. Claramente lo está diciendo el texto. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Lo echó de la iglesia, lo expulsó de la iglesia, le dijo que ya no podía seguir en la salvación. No. ¿Qué le hizo? Dice el texto que lo reprendió. ¿Qué es reprender, hermano? Bueno, hacerle ver su falta, lo que estaba cometiendo, que no estaba bien, y tenía que corregir su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Entendió que no estaba haciendo las cosas bien y corrigió nuevamente su vida. Ahora, ¿era eso un pecado o no un pecado lo que estaba cometiendo el apóstol Pedro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era pecado o no era pecado? Claro que era pecado, la hipocresía. Y no solamente él la estaba practicando, sino que estaba arrastrando a otros hermanos en esa dirección. Pero mire, él reconoció sus errores,
se arrepintió y volvió nuevamente al camino. Justificación y santificación. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos, en estos dos términos? El problema con estos dos términos es que algunos cristianos solamente están enfocados en uno de los dos. Pero tenemos que abrazar los dos puntos, no uno solo. Porque si usted se queda en uno solo, peligra su vida, peligra su alma. ¿Por qué? Le voy a explicar lo siguiente. Si usted simplemente toma en cuenta la justificación, sin tener en cuenta la santificación, ese proceso de cambio, entonces usted va a decir, bueno, si el Señor me va a perdonar todos mis pecados, entonces yo voy a pecar todo el tiempo. Al final el Señor me va a perdonar. ¿Ya vamos a entender? Entonces es donde empieza el famoso libertinaje. ¿Ya? Porque los cristianos empiezan a decir, no, si el Señor me va a perdonar los pecados, entonces yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Al final me arrepiento y el Señor me perdona. No, está descansando en la justificación, pero no está considerando la santificación. Y hay algo que nosotros necesitamos entender como cristianos, y es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14, por favor, vamos a leerlo. Mira lo que dice Romanos 6, 14. ¿Qué dice este pasaje? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando uno no es cristiano, uno siente una atracción hacia el pecado. Eso le sucede a todas las personas que no han obedecido a Jesús. El pecado es como un imán que lo lleva a hacer lo malo. Y es lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos 7. Ellos quieren hacer las cosas buenas, pero terminan siempre haciendo lo malo. De pronto la persona dice, ¿sabes que yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ir a la iglesia, quiero cambiar mi vida? Pero de repente en un momento se le olvidó y lo invitaron unos amigos, vino alguien, lo invitó para una fiesta o algo y se olvidó, o ha arrastrado mucho más hacia el pecado. Y eso pasa, eso sucede cuando uno no ha obedecido todavía a Jesucristo. El pecado se enseñorea, es decir, es su amo. Pero hermanos, cuando llegamos a Jesús, cuando entramos a las aguas del bautismo, se rompen las cadenas. Las cadenas que nos atan al pecado se rompen. Y ya no somos esclavos del pecado. Porque ahora Jesús nos libertó de esa esclavitud, de esa inclinación al pecado. Por eso cuando una persona entra al bautismo y entra a la iglesia de esa manera, viene a habitar el Espíritu Santo en la persona, que le ayuda ahora a no seguir esclavo del pecado, porque está ahora bajo la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, en pocas palabras, un cristiano tiene la potestad de decir, no, basta, hasta aquí, no seguiré con esto. Y va a tener esas fuerzas, porque el Señor Jesucristo rompe las cadenas. Entonces un cristiano nunca puede decir, no es que yo me siento atraído hacia allá. No, si lo está haciendo es voluntariamente, pero no porque ahora esté inclinado a esa dirección, porque ya el Señor Jesucristo rompió las cadenas. Entonces por eso es que una persona o un cristiano no debe descansar solamente en la justificación, porque si no va a pecar todo el tiempo sin tener en cuenta la santificación. Ahora, en el caso contrario, hermanos,
¿Qué pasa cuando solamente se descansa en la santificación sin tener en cuenta la justificación? Cuando uno entonces solamente se empeña en la santificación, va a estar frustrado. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano va a decir, me voy a esforzar por no decir ninguna mentira, por ejemplo. Y lucha, y lucha, y lucha, y lucha, y se enoja consigo mismo, y de repente dice una mentira. Entonces empieza su mente y dice, no puede ser, dijo una mentira, he pecado contra el Señor, me siento sucio, me siento indigno. El Señor seguramente me está viendo y está escupiendo porque le he fallado, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente descansa en la santificación sin entender que el Señor perdona nuestros pecados. Entonces en esa lucha se frustra, que es lo que le pasa al personaje de Romanos 7. Él vive en una frustración. Porque hermanos, como les decía, cuando nosotros vamos en un proceso en la iglesia, es un proceso de cambio, donde nosotros vamos dejando las cosas malas y aprendiendo siempre las cosas buenas. Y es un proceso, hermano. Por eso es que nos enseña el libro que nos dice Efesios capítulo 6, quiero que lean conmigo este pasaje de las Escrituras. Efesios capítulo 6, el verso número 1. Si un voluntario, por favor, una voluntaria puede leerlo. Hijo, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén, perdón. Gálatas 6.1, hermano, me equivoqué. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Miren lo interesante que dice este pasaje. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, algunas versiones diferentes dicen algún pecado. No sé si su versión lo dice de esa manera, pero allí falta es pecado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, vosotros, es decir, los hermanos, ustedes que son espirituales, dice humillarlo, ¿verdad? Dice así. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa restaurar? ¿Ah? Ayudarle. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ayudarle? A ver, ¿cuál es la razón? Porque si haciendo como este hermano cayó, también podemos caer nosotros y no nos gustaría que nos trataran mal. El mismo texto lo está diciendo, ¿verdad? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Entonces, es lo mismo, hermano, es lo mismo de lo que le estoy hablando. Cuando un cristiano cae, lo primero que nosotros como cristianos necesitamos hacer es ayudarle. Si ese cristiano no quiere esa ayuda y no recibe la ayuda y sigue haciendo pecado y sigue haciendo pecado, bueno, ha caído en el libertinaje, ya es un caso diferente. Pero lo primero que nosotros como cristianos necesitamos hacer no es escandalizarnos y crucificarlo, ¿verdad? Como pedían allá, crucifícale, no. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Porque es un hermano de la iglesia, es miembro del cuerpo de Cristo. Jesús también murió por él, murió por usted y murió por mí. Y Él está para perdonar nuestros pecados. En
Es más, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, por favor, un voluntario, una voluntaria, puede leer este pasaje. 1 Juan capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Por favor. Confesamos nuestros pecados, Él es bien, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el Señor está dispuesto a perdonarlo y a limpiarnos de toda maldad, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué yo como hermano en Cristo no puedo hacerlo? Claro que tengo que hacerlo. Entonces, siempre necesitamos tener en cuenta estos dos principios, hermano. Justificación es perdón de pecado, santificación es el proceso de cambio en nuestras vidas. Cuando yo empecé, hermanos, el cristianismo, tenía 17 años, ¿verdad? Usted sabe que es como llaman, la flor de la juventud. Yo me siento en la flor de la juventud, no me siento tampoco muy viejo, tampoco todavía, pero estaba más joven, ¿verdad? 17 años. Pero uno no es perfecto, hermano. Cuando uno entra a la iglesia, comete muchas equivocaciones, errores, y siempre hay hermanos apoyando, ayudando, siempre animando. ¿Por qué? Porque sabemos las dificultades que hay, sabemos los problemas que se pueden enfrentar en lo largo de la vida como cristianos. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, hermanos, que nosotros necesitamos apoyarnos los unos a los otros, entender que el Señor perdona a aquel que desea ese perdón. El Señor está dispuesto a perdonarlo. Aquel que dice, bueno, Señor, he pecado y quiero retomar mi vida, el Señor tiene las puertas abiertas para recibirlo. Nosotros también necesitamos tener las puertas abiertas para recibir a todo aquel que le diga al Señor, Señor, he pecado, me arrepiento, quiero cambiar mi vida y quiero estar contigo. Mira lo que dice el Salmo 51:17, un salmo que fue escrito por Salomón, por el rey David, después de haber pecado con Betsabé. Mira lo que dice Salmo 51:17. ¿Qué dice este pasaje de la Escritura, hermano, por favor? ¿Quién lo tiene? 17. Sí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién no va a despreciar a Dios? Un corazón arrepentido, no significa contrito. ¿Y qué más? Humillado. Y humillado. Si Dios no lo rechaza, tampoco debemos rechazarlo nosotros. Siempre, hermano, siempre. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la mayoría de hermanos que tienen más años siempre están diciendo perdona, perdona. En todo momento, ¿usted se ha dado cuenta de eso? Perdona, perdona. Mira, busquen la paz, busquen arreglar la situación. No estén peleando tanto, no estén discutiendo tanto. ¿Por qué? Porque ellos han entendido a través de los años, a través de los tiempos, que el Señor perdona. Que nuestro Señor está listo para perdonarnos porque para eso murió Él. Él murió para perdonar nuestros pecados. Y si nosotros hemos pecado, el Señor está listo para perdonarnos. Si nosotros confesamos nuestros pecados hacia Él, Él está listo para perdonarnos. Y dice 1 Juan 1:9, y limpiarnos de toda maldad. Entonces no podemos nosotros, hermanos, acongojarnos sabiendo que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo estas hermosas y preciosas bendiciones. Antes podíamos estar angustiados porque realmente no sabíamos si teníamos realmente la salvación. Pero una vez que llega Jesucristo y muere por nosotros en aquella cruz, entonces realmente tenemos de parte de nuestro Dios esa poderosa oportunidad de rescatar nuestras almas y nuestros corazones. Para eso Él está, para eso Él nos ha
hermanos, que nos reunimos en este lugar. Realmente la razón nuestra de estar en este lugar es para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en nuestra vida. Todo lo que Él causa en nosotros, especialmente el perdón de nuestros pecados. Y quiero que leamos una historia en Lucas capítulo 6. Vamos a leer el verso 37. En adelante quiero que le presten mucha atención a lo que sucedió en aquella ocasión, para que usted se dé cuenta cómo debemos nosotros reaccionar y estar siempre con el Señor. Lucas capítulo 6, verso 37. En adelante dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: correctamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dice el verso 48, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces, mire y note lo que dice Jesús. Lo que Jesús dice: los hombres aman porque se les perdona, no se les perdona porque aman. Y es lo que estaba pasando con esta mujer. Esta mujer había recibido el perdón del Señor. ¿Y cómo estaba su corazón? Agradecido, llorando, implorando a los pies del Señor, con lágrimas y con perfume. Eso es lo que venimos a hacer a la iglesia. Esa debe ser nuestra mentalidad cuando venimos a la iglesia. Nuestra mentalidad cuando llegamos aquí a los pies del Señor es la mentalidad de esa mujer. Llegar agradecido inmensamente por lo que el Señor ha hecho por nosotros. No debemos ser como aquel fariseo que decía: mira, cree que esa está perdonada, o cree que el Señor la está perdonando, o si el Señor supiera que es una mujer pecadora. No debe ser esa nuestra actitud, sino nuestra actitud es de agradecimiento al Señor. Yo vengo a la iglesia, vengo con mi familia a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros, especialmente por perdonar todos nuestros pecados. Y cuando nosotros estamos en esa comunión, hermanos, cuando nosotros estamos en esa unión con Cristo y con la iglesia de esa manera, mire lo que dice el 1 Juan 1:7. Vamos a leerlo, por favor. Lo que sucede con nosotros, lo que pasa en nuestra vida espiritual, mire lo que dice:
Primera de Juan 1:7. ¿Quién lo tiene, por favor, hermanos? Léelo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo suyo limpia de todo pecado. Cuando estamos en esa luz y estamos en comunión, ¿qué hace la sangre de Cristo? ¿De qué? Entonces supone que estamos en la luz. ¿Se da cuenta? Siempre la sangre de Él está limpiando. Siempre. Eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Y por eso necesitamos siempre estar agradecidos con Él. Siempre, hermano. Porque tenemos la oportunidad, como conversábamos con algunos contactos que fuimos hoy a visitar, mientras haya vida, ¿qué es lo que hay? Esperanza. ¿Cuándo se acaba la esperanza? Cuando ya estemos muertos ya no hay esperanza. Pero mientras estemos vivos, hermanos, luchemos, abracemos, restauremos. Nunca, hermano, nunca el pecado, nunca debe traernos satisfacción. Esa es nuestra actitud frente al pecado. Nunca el pecado debe traernos alegría. Cuando uno comete un pecado, uno no debe decir estoy orgulloso porque pequé. Esa nunca debe ser la actitud. Tampoco usted puede decir pequé y qué. ¿Qué me van a hacer? A ver, díganme para ver, ¿qué me van a hacer? ¿No? Jamás debe ser esa nuestra actitud. Sino que nuestra actitud siempre debe ser de humildad, de sinceridad, de perdón. Porque si nosotros queremos estar bien con Dios, entonces necesitamos, hermanos, reconciliarnos con Dios. Si usted no se reconcilia con Dios, peleando con Dios, ¿ah? O mirándole por encima del hombro a Dios, a los hermanos. Siempre con un corazón humillado. Por eso yo siempre, hermanos, les insto a los hermanos en las congregaciones. Si el hermano no quiere arrepentirse, no quiere tomar esa decisión, es diferente, hermano. Pero si el hermano o la hermana tiene esa disposición, entonces no podemos nosotros ser obstáculos para ayudarlos. Porque tenemos esos dos privilegios de Dios: la justificación, el perdón de los pecados, y la santificación, que es el proceso en el cual nosotros nos perfeccionamos para la vida eterna. Nunca se nos debe olvidar estos dos principios, porque de eso depende toda nuestra vida. Como les decía, si usted solamente piensa que el Señor le va a perdonar todos sus pecados y por eso usted puede pecar siempre, está perdido. Y si usted se cierra de que, aunque sea cristiano, no debe cometer ni un solo pecado, y si lo comete, entonces se va de la iglesia, también está mal, porque el Señor brinda la oportunidad de él. Entonces, ambos se complementan. Por eso siempre, hermanos, cuando hay pecado, arrepiéntase. Si usted no hace parte de la iglesia, lo primero que manda el Señor, desde el primer momento, desde que Jesús empezó a predicar en la región de Judea, fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas mismas palabras las repitió el apóstol Pedro y añadió: bautícese. Arrepiéntase y bautícese para la limpieza de sus pecados. Y siendo ya cristianos, hermanos, y cometa algún pecado, confiéselo a Dios, confiéselo y arregle su condición, porque tenemos esa oportunidad de nuestro Dios. Él nos apoya, Él nos da ese privilegio, y nosotros tenemos que tener siempre un corazón listo, un corazón dispuesto, hermanos, para aceptar también ese perdón. Porque sucede también como el hijo pródigo.
Siempre me causa intriga esa historia. El hijo pródigo dijo, bueno, denme lo que me corresponde, y el padre se entregó. Y dice la escritura que el hombre fue, despilfarró todo, viviendo perdidamente. Y cuando ya estaba en lo último, reaccionó. Y entonces dijo, bueno, voy a donde mi padre. Pero mire cuál fue la actitud de él. Él no dijo, voy a ir allá porque yo todavía sigo siendo su hijo. Así que él me tiene que recibir otra vez y tengo que recibir la heredad de él otra vez. ¿No? Su actitud fue, no merezco ser hijo de él. Seré como uno de su forma. Ahí está el cambio, ahí está el arrepentimiento. Yo estoy seguro que si él hubiese llegado, bueno, aquí estoy, necesito que me atiendan otra vez, el padre lo hubiese levantado a Pablo seguramente, por lo que ya había hecho. Pero como llegó con un corazón contrito y humillado, fue recibido. Y recibido como hijo. ¿Qué dijo el hermano de él? Este que fue el que paró todo, ahora viene como si nada. Eso es lo que no nos puede pasar. No nos puede pasar lo de ese hermano que no quería perdonar, sino como ese padre que entendió que aquel hijo estaba muerto espiritualmente, pero cuando reaccionó, corrigió su vida, volvió otra vez a la vida. Volvió a la vida. Esa debe ser nuestra insignia, hermano. Siempre, siempre, lo primero que hay que hacer es restaurar. Si lo restauramos, hemos ganado un alma de la condenación y nuevamente para la iglesia. Si no lo quiere hacer, porque está frente, como siempre tenemos de parte de nuestro Dios la primera opción. Entonces, hermano, que no se nos olvide estos dos principios y que sean parte fundamental de nuestra vida como cristianos. Que no se nos olvide que el Señor está listo y dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, pero que también tenemos un llamado a apartarnos de toda maldad. Y que si en el camino fallamos, tenemos la posibilidad de Dios de regresar, de pedir perdón, de corregir nuestra vida y seguir adelante. Porque eso es algo, hermanos, que tenemos que enseñarlo y predicar. Porque eso no está oculto en las Escrituras. Está abiertamente para ser entendido y ser comprendido por todos y cada uno de nosotros. Para que así usted pueda tener confianza y saber que el Señor le ha perdonado y hace parte de la salvación. Ahora, hermanos y amigos, vuelvo a preguntar: ¿quién está seguro que se va a salvar? Ahora sí cambia, ¿verdad? Cambia. Porque siempre, hermanos, de parte de nuestro Dios tenemos esa maravillosa. Que el Señor nos lo bendiga grandemente. Amén.